Saludos para todas aquellas personas que están viendo este video. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Catherine Liduvina Hernández Bonilla, estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador, modalidad en línea. A continuación se te presenta un mapa mental que tiene como tema central los métodos de investigación cualitativa, el cual explicaremos a detalle en este video. Primeramente, tenemos que los métodos de investigación cualitativa se denominan como naturalistas, interpretativos y fenomenológicos. Entre algunos de estos métodos tenemos la etnografía, el estudio de casos, la fenomenología, el estudio narrativo biográfico, la etnometodología, la investigación-acción y la teoría fundamentada. Bien, comenzamos con la etnografía. Esta se denomina como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. Este tiene las siguientes características como método de investigación social, las cuales son: tiene un carácter fenomenológico o étnico, supone una permanencia relativamente persistente, es holística y naturalista, y además tiene un carácter inductivo. Además diremos que la etnografía puede clasificarse como microetnografía y macroetnografía. Esta también tiene las siguientes fases según Creswell, las cuales son la selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al ámbito de investigación, la selección de los informantes, la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia o el escenario, el procesamiento de la información recogida y la elaboración del informe. En la selección del diseño se puede tomar en cuenta como punto de partida la formulación de una buena pregunta, la determinación de los objetivos y elegir bien el ámbito de partida. En la determinación de las técnicas, entre las técnicas características de recogida de datos tenemos la observación participante, la entrevista y el análisis de contenido. Dicha entrevista puede ser informal, profunda, estructurada, individual o en grupo. En la última fase, que es la elaboración del informe, tenemos las secciones básicas de dicho informe, que son el planteamiento de los antecedentes teóricos y prácticos de la investigación y la evolución global de los enfoques teóricos. La descripción detallada de los métodos y procedimiento empleado para obtener la información, los resultados y las conclusiones finales, para terminar los anexos. Continuando con el segundo método de investigación cualitativa, tenemos el estudio de casos, que se define como un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para promover en profundidad la realidad social y educativa. Desde un punto de vista metodológico, Pérez Serrano señala las siguientes características: es particularista, es descriptivo, es inductivo y es heurístico. Además, tiene los siguientes objetivos: es exploratorio, es descriptivo y es explicativo. Dicho estudio de casos también puede clasificarse en tres modalidades, que son el estudio intricéntrico de casos, el estudio instrumental de casos y el estudio colectivo de casos. Para el desarrollo de dicho método se cuenta con las siguientes fases: la selección, definición del caso, la elaboración de una lista de preguntas, la alocación de las fuentes de datos, el análisis e interpretación. Además tenemos que el estudio de casos, según Merrill, agrupa los estudios de casos en educación en tres tipologías diferentes según la naturaleza del informe final. Las cuales son el estudio de casos descriptivo, el estudio de casos evaluativo, el estudio de casos interpretativo. Siguiendo con el siguiente método de investigación cualitativa, tenemos la fenomenología, que se define como un método de investigación de naturaleza exploratoria cuyo propósito es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos.
La fenomenología cuenta con estrategias de obtención de información, las cuales destacan la entrevista múltiple, las narraciones o historias acerca de las prácticas, la observación de prácticas y hábitos cotidianos. Seguimos con el siguiente método de investigación cualitativa, que es el estudio narrativo biográfico, que se define como el método biográfico como el estudio, uso y recolección de documentos personales que describen puntos de cambio en las vidas individuales. Estos documentos personales incluyen autobiografías, biografías, diarios, cartas, historias de vida, retratos de vida e historias orales. Además, este cuenta con dos enfoques en las ciencias sociales más importantes, que son la sociología representada por la Escuela de Chicago, la escuela cultural y personalidad. Siguiendo con el siguiente método de investigación cualitativa, tenemos la etnometodología, que se define como el estudio de cómo la gente en la sociedad organiza sus actividades de un modo tal que ellos producen un sentido mutuo, cómo la gente hace cosas de manera tales que los otros pueden reconocerlos por cómo ellos son. Además, tenemos las técnicas de obtención de información de este tipo de método, que son el diálogo, el registro en audio y video de las prácticas sociales. Además, tenemos que la etnometodología se divide en dos grandes tipologías, que son los estudios sobre la organización social de las clases y los estudios sobre las conversaciones en el aula. Siguiendo con el siguiente método de investigación cualitativa, tenemos la investigación-acción, que se define como una búsqueda autorreflexiva llevando a cabo por participantes en situaciones sociales para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas que se efectúan. Ahora tenemos el último método de investigación cualitativa, que es la teoría fundamentada, la cual nos dice que su principal finalidad es construir teorías para explicar la realidad de la base de la recogida y análisis sistemático de los datos. La teoría fundamentada posee las siguientes fases, que son la comparación de los incidentes a través de los datos, integración de categorías y sus propiedades, delimitación de las teorías y escritura de la teoría. Además, esta tiene las siguientes etapas. La primera es encontrar categorías conceptuales con los datos en un primer nivel de abstracción. La segunda es hallar relaciones entre estas categorías y la tercera es conceptualizar y justificar estas relaciones en un nivel mayor de abstracción. La teoría fundamentada cuenta con tres tipos de códigos, que son los códigos sustanciales, los códigos teóricos y los códigos central o código central. Muy bien, con esto hemos terminado la explicación de este organizador gráfico o mapa mental. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.